Cuando un candidato a diputado nacional afirma públicamente que viene denunciando durante 5 años que uno de los principales referentes del partido gobernante está vinculado al narcotráfico y al lavado de dinero, no estamos hablando de un rumor de pasillo. Estamos ante una de las acusaciones políticas más graves de los últimos años en Argentina, y lo que hace que esta historia sea aún más impactante es que, según quien la cuenta, todas las señales de alerta estuvieron ahí desde el principio, pero nadie quiso verlas. Antes de continuar, si este tipo de análisis político te resulta valioso y querés mantenerte informado sobre lo que realmente está pasando detrás de los titulares, te invito a que te suscribas al canal. Tu like nos ayuda a seguir trayendo este contenido sin filtros y, sobre todo, déjanos tu comentario al final porque tu perspectiva enriquece la conversación que estamos construyendo acá. Santiago Cuñó, candidato a diputado nacional, acaba de soltar una bomba informativa en el stream de Flavio Azaro. Y no se trata de especulaciones de última hora ni de teorías conspirativas armadas para el momento político. Cuñó sostiene que lleva 5 años advirtiendo públicamente sobre la conexión entre José Luis Espert y el financiamiento irregular de campañas políticas, específicamente vinculado al narcotráfico y al lavado de dinero. Pero hay algo más importante que debes saber. Esta no es solo una historia sobre Espert, es una historia sobre cómo funciona el sistema político argentino, sobre cómo se financian las campañas millonarias y sobre las decisiones que toma un presidente cuando la lealtad choca contra la legalidad. Empecemos por el principio. La relación entre Javier Milei y José Luis Espert no fue siempre tensa. De hecho, hay registros de video donde Milei presenta a Espert como miembro de La Libertad Avanza, lo recibe con elogios, lo llama profesor, lo incorpora a las fuerzas del cielo. Emotivo, dice Milei en ese momento, bienvenido. Pero según Cuñó, esa bienvenida llegó después de un cortocircuito interesante. En 2019, Milei apoyaba la candidatura de Espert. Después, en 2021, según estas declaraciones, Milei habría intentado convencer a Espert de que bajara su candidatura ofreciéndole dinero. La relación se rompe y luego, misteriosamente, se recompone. ¿Qué pasó en el medio? Cuñó tiene una teoría contundente: la salida de Diego Giacomini del círculo íntimo de Milei. Giacomini, describe Cuñó, era un tipo honesto y derecho que le advertía a un Javier Milei, pobre pero convencido de su locura, que no aceptara los convites de Espert porque básicamente era un corrupto. Pero hay un momento en que Milei, según este relato, empieza a entender que la política se hace con plata, con mucha plata, y cuando Giacomini se va, el espacio queda abierto para el regreso de Espert. Ahora bien, ¿de dónde venía ese dinero que supuestamente Espert manejaba? Acá es donde la historia se pone verdaderamente oscura. Cuñó menciona una empresa llamada Minas del Pueblo Sociedad Anónima, vinculada a un tal Machado. Esta empresa, según afirma, está denunciada hace 5 años como compañía de lavado de dinero, no ahora, no desde la semana pasada, hace 5 años. Y Espert, en su reciente video de descargo, menciona haber tenido un contrato con esta minera, aunque según Cuñó, ese contrato no existe o no puede mostrarlo. Lo interesante es el timing. Espert dice que se enteró en abril de 2021 por los medios que existía un pedido de captura internacional contra Machado por actividades vinculadas al narcotráfico y estafas. Pero Cuñó contradice esta versión. Asegura que Espert estuvo en Estados Unidos reunido con Machado cuando ya había antecedentes del inicio de la causa, cuando ya sabían que la denuncia estaba iniciada. Las entradas a Estados Unidos estarían registradas, o sea, sería imposible que se enterara por internet como dice. Pero hay un detalle que Cuñó señala como especialmente revelador. Espert reconoce haber operado con una cuenta en Estados Unidos, recibiendo una transferencia de $200.000 de una empresa marcada como de lavado de narcotráfico. Y acá viene el punto técnico importante. Estados Unidos tiene una normativa legal que establece que toda operación financiera que pasa por su territorio declara competente a la justicia estadounidense para intervenir. Entonces la pregunta que se hace Cuñó es legítima. ¿Qué nivel de imprudencia o de seguridad hace falta para hacerte transferir esa cantidad de dinero de esa empresa a una cuenta estadounidense? Ahora, volvamos a Milei, porque esa es realmente la pregunta del millón. ¿Por qué el presidente no entrega a Espert? ¿Por qué no lo separa inmediatamente de su espacio político? Cuñó es directo en su diagnóstico. Espert está amenazando al presidente.
Ese video de descargo que todos vimos, con Spert leyendo su explicación, no era un mensaje para la opinión pública, era un mensaje directo a Milei. Era una amenaza velada que decía, si yo caigo, te llevo conmigo. Cuando Spert dice que probablemente tenga que seguir explicando cosas, no está hablando de transparencia. Está diciendo, sé más cosas y no tengo problema en contarlas. Cunió hace una lectura política clara. Milei tiene que sacarse a Spert de encima hoy, ahora, inmediatamente, porque igual va a pasar lo que tiene que pasar. Spert va a tener que afrontar lo que la investigación de Estados Unidos empiece a revelar. Y esto va a suceder con velocidad, dice Cunió, con la velocidad de la contabilidad del Bank of America. Lo que Spert niega a la mañana se demuestra a la tarde. Pero la historia que cuenta Cunió va mucho más allá de Spert. Es una radiografía completa del financiamiento de La Libertad Avanza. ¿Te acordás de los carteles gigantes de Milei en rutas y autopistas durante la campaña? Cada lona cuesta un huevo, dice Cunió, desde su experiencia como candidato. ¿Cómo hizo Milei que no tenía para darle de comer al perro literalmente? Para conseguir una campaña de cientos de millones de dólares, porque acá no estamos hablando de un palo verde, estamos hablando de 100 palos, dice Cunió. Y hay más, ¿sabés quién armó la alianza de los partidos de La Libertad Avanza? Porque La Libertad Avanza no era un partido, era una alianza. La armó un tal Bonacci. ¿Y quién había ido a elecciones en 2019 con Bonacci? Spert. Milei fue presidente con los partidos de Bonacci, pero acá viene lo verdaderamente delirante de esta historia. Bonacci fue socio durante casi 10 años con partidos políticos de Biondini, sí, ese Biondini. Y la hija de Bonacci es diputada nacional de La Libertad Avanza, porque según Cunió, los partidos que puso los cobró con el dinero de las boletas y la diputación de la hija. Entonces tenés a Milei, que hace un acting de conversión religiosa al judaísmo, que llegó a decir que iba a salvar al pueblo judío casi asumiéndose como el Mesías, que lloró en el Muro de los Lamentos, siendo presidente gracias a una estructura partidaria armada por el socio de Biondini, todo financiado con la billetera de Spert, que según estas acusaciones venía de los narcos. Cunió también hace un señalamiento sobre la transformación de Milei. Dice que conoció a un Javier Milei muy pobre y muy miserable que creía únicamente en lo que decía, porque no tenía otra cosa. Un tipo que podía enamorar a los pibes con la idea de una revolución. Pero cuando empezó a tocar la corrupción de Spert, cuando empezó a convivir con esos millones de dólares de origen dudoso, ese Milei se desvaneció. Hoy, según Cunió, es apenas un fantasma de aquel personaje, un burócrata que explica la corrupción de su gobierno. La advertencia de Cunió es política, pero también tiene un componente casi urgente. Esto se terminó. Este gobierno llegó a su crónica de una muerte anunciada, pero lo que importa ahora es cómo sigue Argentina. Y acá hace una diferenciación crucial. Una cosa es un golpe de Estado y otra muy distinta es un juicio político. Un golpe de Estado fue el que Duhalde y Alfonsín le dieron a De la Rúa con 42 muertos en Plaza de Mayo en 2001. Lo que corresponde, dice Cunió, es ir al Congreso a iniciar un juicio político, donde el proceso permite al presidente y a la vice defenderse. Es un juicio que se lleva adelante en el Congreso, en el órgano político correspondiente, con las instancias constitucionales que permitan que sea un reemplazo institucional, porque si no, advierte, esto va a terminar con sangre y va a terminar muy mal. El consejo de Cunió a Milei es contundente. Deja de defender parientes y ladrones. Poné el traje de presidente antes de que caiga el telón del último acto y por lo menos que la salida sea ordenada, en función del bienestar del pueblo argentino, para que pague la menor cantidad de consecuencias posibles de este genocidio social que se ha ejecutado en 2 años. También hay una reflexión sobre el sistema en sí mismo. Cunió habla de los medios de comunicación como arietes comerciales de proyectos políticos. Cuando un país no tiene pautas publicitarias porque el sector privado está fundido y dependés de la pauta del intendente, del gobernador, del Estado central, no hay libertad de prensa real. Si la única caja para tener un medio de comunicación con la luz prendida es el Estado en todas sus formas, no podés denunciar al Estado. Y ahí está la trampa. Lo que hace particularmente creíble, o por lo menos digno de atención el testimonio de Cunió, es que él sostiene que viene diciendo esto hace 5 años. No es oportunismo político de última hora.
Está grabado. Dice que cuando les contó que en Olivos había fiestas y el presidente era un corrupto, refiriéndose a Alberto Fernández, la gente tardó 3 años en creerle. Cuando les dijo cuál era la situación de Spert y Milei, tardaron 2 años en despertarse. Hace 2 meses, en el Sindicato de Químicos de Pilar, lanzó su campaña advirtiendo que iba a haber cárcel o bala para los narcos que financiaban a Spert. Está grabado. ¿Qué es lo que realmente está en juego acá? No es solo la figura de Spert, ni siquiera solo la de Milei. Es la pregunta sobre cómo se financia la política argentina cuando el sistema está quebrado. Es la pregunta sobre qué hace un votante cuando descubre que su voto por el cambio terminó financiado por las mismas estructuras de corrupción que supuestamente venía a combatir. Es la pregunta sobre la independencia de los medios cuando el sector privado está fundido y solo el Estado pauta. Es la pregunta sobre si realmente existe la posibilidad de una política limpia en un sistema donde la marroquinería, como dice Cunió citando a Tulpo Asís, pesa más que las convicciones. Esta historia nos pone frente a un espejo incómodo. Cunió cierra su intervención con una imagen que no deja de ser simbólica. Andate a Avenida Avellaneda, dice. Está todo con la persiana baja, quebrado, fundido. Si no tenés auspiciantes privados, no tenés libertad, porque tu opinión depende del pedazo del Estado que te financia. Perdiste tu independencia, perdiste tu libertad, te pusiste una camiseta. Ahora vos, que llegaste hasta acá, que escuchaste toda esta historia, tengo una pregunta muy concreta para hacerte. ¿Crees que es posible hacer política limpia en Argentina con el sistema actual de financiamiento de campañas? ¿O necesitamos repensar desde cero cómo se fondean los proyectos políticos? Déjame tu opinión en los comentarios porque este debate recién empieza.